Prepárate para sumergirte en la epopeya de los guerreros nórdicos, donde la bravura, la astucia y la leyenda convergen en un escenario de batallas épicas y exploraciones audaces. Hoy, te guiaré a través de las hazañas de los 7 vikingos más destacados de la historia, cuyos nombres resuenan como truenos en las sagas nórdicas y cuyas acciones han dejado una marca indeleble en el tapiz de la historia vikinga. Desde las heladas costas de Escandinavia hasta las tierras lejanas exploradas en sus drakkar, estos guerreros encarnan la esencia misma de la grandeza vikinga. Prepárate para conocer a los héroes que desafiaron a los dioses y forjaron su destino en las páginas de la historia vikinga. Visualiza a un guerrero vikingo cuya figura, a pesar de su discapacidad física, emana una presencia imponente y una astucia estratégica que rivaliza con la de los dioses. Este guerrero es Eivor el Desuesado, cuyo nombre resuena en las sagas nórdicas como un líder formidable y una fuerza a tener en cuenta. Eivor, de mirada penetrante y una determinación que no conoce límites, nació en medio de las intrigas y batallas que definieron la era vikinga. Su apodo, el Desuesado, se dice que proviene de su habilidad para doblarse y retorcerse de maneras que desafían la anatomía humana. Pero en lugar de ser una debilidad, esta peculiaridad física se convierte en una fortaleza, un rasgo distintivo que lo diferencia en el campo de batalla. La historia de Eivor es la epopeya de un estratega maestro. A pesar de su limitación física, su mente afilada como una espada lo convierte en un líder táctico sin par. Cada movimiento en el tablero de la guerra está calculado con precisión, y sus decisiones son tan impredecibles como el viento que acaricia las velas de un drakkar. Eivor no solo es un guerrero astuto, sino también un líder resuelto. Participó en las invasiones vikingas en Inglaterra, dejando un rastro de victorias y alianzas astutas a su paso. Su capacidad para inspirar a sus guerreros y mantener el orden en medio del caos lo convierte en una figura respetada y temida. A medida que la historia se desarrolla, Eivor enfrenta desafíos personales y políticos. La lealtad de sus seguidores y su capacidad para superar las adversidades lo convierten en un héroe complejo y multifacético. En cada revés, Eivor emerge más fuerte, como el guerrero que no se doblega ante la adversidad, sino que la abraza como una oportunidad para demostrar su valía. Y así, cuando la gente cuenta la historia de Eivor el Desuesado, la narra con un tono de respeto y admiración. Es la crónica del guerrero que, a pesar de las limitaciones físicas, forjó su camino con astucia y coraje, dejando una huella indeleble en la historia vikinga. Eivor el Desuesado, el estratega implacable, el líder indomable, vive en la memoria como un recordatorio de que el verdadero poder no siempre reside en la fuerza bruta, sino en la inteligencia y la voluntad inquebrantable de un auténtico guerrero. Visualiza un guerrero vikingo cuyo espíritu salvaje y mente creativa desafían las convenciones de su tiempo. Este guerrero es Floki, una figura enigmática cuya presencia en la historia vikinga es como el destello de una llama danzante, impredecible y fascinante. Floki, con su cabello despeinado y una sonrisa traviesa que refleja su espíritu libre, nació en medio de las olas rugientes y los bosques susurrantes. Desde joven, su conexión con los misterios de la naturaleza y la esencia de la vida le otorgó una perspectiva única entre los vikingos. La historia de Floki está entrelazada con el arte de la construcción naval. Como hábil constructor de barcos, cada drakkar que tocaba sus manos se convertía en una obra maestra de la ingeniería vikinga. Su destreza en la construcción no era simplemente técnica, era una expresión de su relación sagrada con el mar y los dioses. Pero Floki no era solo un artesano, también era un explorador intrépido. Su deseo de descubrimiento lo llevó a las costas de nuevas tierras, y su nombre resonó en las sagas vikingas como el pionero que desafiaba los límites del mundo conocido. Lo que distingue a Floki es su esencia rebelde y su devoción a los dioses. A menudo, lo encontrarías riendo en medio de una tormenta o hablando con los dioses como si fueran sus compañeros de confianza. Su conexión espiritual con el mundo que lo rodea lo hacía parecer un chamán entre guerreros. La historia de Floki está marcada por momentos de éxtasis y tragedia. Su lealtad a los dioses y su determinación para explorar nuevas tierras lo llevaron a enfrentarse con desafíos que solo un guerrero verdaderamente excepcional podría superar. Y así,
cuando la gente cuenta la historia de Floki, la narra con un brillo en los ojos, como si estuvieran compartiendo el relato de un mago excéntrico y visionario. Es la crónica del guerrero que, a través de la construcción y la exploración, trascendió las expectativas convencionales y se convirtió en un enigma vivo de la era vikinga. Floki, el constructor de sueños y explorador de mundos desconocidos, vive en la memoria como un guerrero cuyo espíritu salvaje y creativo dejó una huella única en la historia vikinga. Su legado es el recordatorio de que, incluso entre los guerreros más formidables, puede surgir un alma inquieta y visionaria que redefine los límites de la existencia. Imagina un guerrero cuyo nombre resuena como un trueno en los pasillos de la historia vikinga, un rey cuya valentía y ambición desafiaron los límites de su época. Este guerrero es Harald Hardrada, cuya vida y legado se entrelazan con las epopeyas de las incursiones vikingas y las luchas por el poder en los reinos del norte. Harald, de mirada intensa y barba feroz, nació para la grandeza en una época de tumulto y desafío. Desde joven, su espíritu inquieto lo llevó a los campos de batalla, donde demostraría ser un guerrero sin igual. La fuerza de su espada resonaba con la autoridad de un rey destinado a gobernar. La historia de Harald se cuenta en los rugidos de los mares, en las embestidas de los Drakkar que llevaban su estandarte. Participó en innumerables incursiones, desde Sicilia hasta el Imperio Bizantino, donde su destreza marcial y su liderazgo valiente lo destacaron entre los vikingos. Pero Harald no era solo un guerrero, también era un estratega magistral. Sus tácticas en el campo de batalla eran una danza mortal, y su habilidad para anticipar los movimientos enemigos lo convirtió en un líder respetado y temido. Cada campaña, cada victoria, tejía su leyenda en el tapiz de la historia vikinga. Su ambición lo llevó a buscar la corona de Noruega, y tras enfrentarse a desafíos y traiciones, finalmente ascendió al trono. Harald Hardrada, cuyo nombre significa duro en la contienda, demostró ser un rey indomable, gobernando con una mano firme y una voluntad de acero. Pero su búsqueda de poder lo llevó a la batalla de Stamford Bridge, un enfrentamiento épico que sellaría su destino. Aunque valiente y tenaz, Harald cayó en combate, marcando el final de una era. Sin embargo, su vida no fue en vano, su legado resonó en la historia vikinga como un recordatorio de la audacia y la ambición que caracterizan a un verdadero guerrero. Así, cuando la gente narra la historia de Harald Hardrada, lo hace con el respeto reservado para los grandes reyes y guerreros. Es la crónica del hombre que desafió los límites, conquistó tierras lejanas y, finalmente, sacrificó su vida en el altar de la historia vikinga. Harald Hardrada, el rey audaz, el guerrero implacable, vive en la memoria como un símbolo de la grandeza y la intrépida determinación de un auténtico líder vikingo. Imagina un guerrero cuyo nombre resuena en los salones del Valhalla, cuyas hazañas son tejidas en la trama misma de las sagas nórdicas. Este guerrero es Björn Arransson, un vikingo cuya presencia en el campo de batalla es como el rugido de un león, resonando con valentía y destreza marcial. Björn, hijo de Ragnar Lothbrok, nació con el destino inscrito en runas de poder. Desde joven, su mirada ardiente y su espíritu indomable revelaban la promesa de un guerrero excepcional. Creció en un mundo donde las sagas de conquista y gloria eran sus cuentos de cuna, forjando en su corazón el deseo de emular y superar las hazañas de su legendario padre. La historia de Björn se entrelaza con la épica de las incursiones vikingas en tierras lejanas. En el fragor del combate, se destacaba como un líder intrépido y un guerrero formidable. Su espada, forjada con la maestría de los dioses, se alzaba en el campo de batalla como un rayo de justicia vengadora. Pero Björn no era solo un guerrero de fuerza bruta, también poseía una mente estratégica afilada como la hoja de su propia arma. Sus tácticas en el campo de batalla eran tan letales como sus habilidades con la espada, demostrando que un verdadero guerrero no solo confía en la fuerza, sino en la astucia y la planificación. A medida que las sagas narran, Björn se aventuró más allá de los límites conocidos, explorando tierras distantes y enfrentándose a desafíos que harían temblar incluso al guerrero más valiente. Sus viajes lo llevaron a lugares donde la mitología se entrelazaba con la realidad, y donde cada encuentro con enemigos y monstruos contribuía a su leyenda.
La vida de Bjorn estuvo marcada por la pérdida, la traición y la búsqueda perpetua de grandeza. Pero en cada desafío, emergía más fuerte, como el acero templado en las llamas de la forja. Su figura, tallada en las páginas de la historia vikinga, es la de un guerrero cuyo coraje y determinación no conocen límites. Y así, cuando la gente cuenta la historia de Bjorn Arransal, lo hace con admiración y respeto. Es la narrativa del guerrero que desafió a los dioses, forjó su camino en el tapiz de la historia vikinga y dejó un legado que perdura como una antorcha en la oscuridad de los tiempos. Bjorn Ironside, el león del norte, el héroe de las sagas, vive en la memoria como un ejemplo eterno de la fuerza y la nobleza de un auténtico guerrero vikingo. Imagina las vastas extensiones del Atlántico Norte, un escenario de nieblas misteriosas y aguas heladas, donde los vientos susurran historias de héroes y conquistadores. En este reino de la naturaleza salvaje, surge la figura imponente de Eric el Rojo, un vikingo cuyo nombre resuena en las leyendas del norte con el eco de la aventura y la conquista. Eric, de cabellos encendidos que parecen reflejar el fuego de su espíritu intrépido, nació en Noruega, pero su destino estaba tejido en las telas del viaje y la exploración. Con un corazón que anhelaba horizontes desconocidos, partió en su drakkar hacia el oeste, desafiando las olas del océano en busca de tierras inexploradas. Su odisea lo llevó a las costas de una tierra inhóspita, cubierta de hielo y vestida con la majestuosidad desafiante de los glaciares. Aquí, en esta tierra que él llamó Groenlandia para atraer colonos, Eric estableció su asentamiento. Pero no fue solo un conquistador, también fue un visionario. Bajo el cielo eterno del Ártico, forjó un hogar para su pueblo, desafiando las condiciones adversas con la tenacidad de un auténtico guerrero. Eric el Rojo no solo se destacaba por su valentía en la colonización, sino también por su liderazgo firme. Construyó comunidades prósperas en medio de un paisaje implacable, demostrando que la voluntad de un guerrero no se doblega ante la naturaleza misma. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de desafíos. En sus viajes, Eric enfrentó conflictos internos y externos, luchando tanto con enemigos visibles como con las tormentas del alma. Pero cada desafío, cada cicatriz, contaba la historia de un hombre que no temía a los elementos ni a los obstáculos que la vida presentaba. Y así, cuando la gente cuenta la historia de Eric el Rojo, lo hace con admiración, narrando las hazañas del vikingo que desafió los límites del mundo conocido y dejó una marca indeleble en la vastedad del Ártico. Su legado, como las luces del norte que bailan en el cielo, ilumina el camino para aquellos que buscan la grandeza más allá de los confines seguros de lo conocido. Eric el Rojo, el conquistador del hielo, el pionero de Groenlandia, vive en la memoria como un guerrero cuyo coraje no conoce fronteras. Imagina un mundo donde los vientos del Atlántico azotan las velas de los drakkar, llevando consigo las leyendas de los dioses y los sueños de exploradores intrépidos. En este escenario de vastedad oceánica, emerge la figura de Leif Erikson, un vikingo cuyo nombre resuena como el eco de las olas en las orillas inexploradas de América del Norte. Leif, de ojos claros que reflejan la determinación de un guerrero, nació en la estela de su padre, Eric el Rojo. Pero a diferencia de muchos, Leif no solo heredó la sangre vikinga en sus venas, sino también la sed de aventura que lo impulsaría más allá de los límites conocidos. La historia comienza cuando Leif, ansioso por explorar más allá de los horizontes familiares, se embarca en su propio viaje. Guiado por las historias de navegantes y la brújula interna de un verdadero guerrero, Leif dirige su drakkar hacia el oeste, hacia tierras envueltas en la neblina del misterio. Sus ojos ven lo que pocos vikingos antes que él han visto, las costas salvajes de América del Norte. Leif Erikson, como un verdadero guerrero, no solo llega a estas tierras desconocidas, sino que también establece un asentamiento, llamándolo Vinland por las vides que prosperan en la tierra virgen. Pero la grandeza de Leif no reside solo en la conquista geográfica. Su respeto por las culturas indígenas locales y su habilidad para forjar alianzas, en lugar de simplemente conquistar, lo destacan como un guerrero con sabiduría más allá de su tiempo. La vida de Leif, como la de todo guerrero, no está exenta de desafíos. En su búsqueda de descubrimiento, enfrenta tormentas, conflictos internos y la incertidumbre del desconocido.
Sin embargo, cada desafío se convierte en un escalón en la escalera de su legado. Y así, cuando la gente cuenta la historia de Leif Erikson, la narra con asombro y respeto. Es la historia del guerrero que, impulsado por la curiosidad y la audacia, se aventuró más allá de los mapas conocidos y dejó su huella en las costas de un nuevo mundo. Leif Erikson, el pionero de Vinland, vive en la memoria como un ejemplo de valentía y exploración, un guerrero cuyo espíritu indomable lo llevó más allá de los límites de la tierra conocida. En las frías tierras del norte, donde los vientos susurran antiguas leyendas y los bosques ocultan secretos ancestrales, surge la figura imponente de Ragnar Lodbrok. Con barba trenzada y ojos que reflejan la intensidad de 1000 batallas, Ragnar es el arquetipo del gran guerrero vikingo, cuyo nombre resuena en los corazones de aquellos que han oído hablar de sus hazañas. La historia de Ragnar, como todas las epopeyas, comienza en la humildad. Nació en un pequeño poblado, pero desde joven, su espíritu inquieto y su sed de gloria lo llevaron a buscar más allá de los confines de su aldea. Aventurero por naturaleza, Ragnar zarpa audazmente en su drakkar, desafiando las olas del mar embravecido, en busca de tierras inexploradas y tesoros ocultos. Sus primeras hazañas lo catapultaron a la fama, pero lo que realmente distingue a Ragnar es su astucia táctica. No solo es un guerrero formidable en el campo de batalla, sino también un estratega maestro que planifica cada movimiento como si fuera una jugada en un tablero de ajedrez. Con su inteligencia afilada como una hoja de acero, Ragnar conquista no solo con la fuerza bruta, sino también con la sagacidad de un líder visionario. La leyenda de Ragnar se teje con episodios épicos, incursiones audaces en tierras lejanas, enfrentamientos contra rivales temibles y alianzas astutas forjadas en el crisol del conflicto. Pero detrás de su fachada de guerrero indomable, late un corazón humano. Ragnar experimenta la pérdida, la traición y el peso de liderar a su pueblo en momentos de crisis. A medida que sus victorias se multiplican, también lo hacen los desafíos. Las intrigas palaciegas y las conspiraciones en su contra amenazan con socavar su imperio en ascenso. Sin embargo, cada revés no hace sino avivar la llama de la leyenda de Ragnar. Su resistencia ante la adversidad, su capacidad para aprender de cada derrota y su determinación inflexible son las cualidades que definen su legado. Y así, cuando alguien cuenta la historia de Ragnar Lodbrok, lo hace con reverencia, narrando las gestas del guerrero que desafió a los dioses y forjó su destino en la fragua de la guerra y la sabiduría. Porque Ragnar no es solo un héroe de la mitología nórdica, es la personificación de la voluntad indomable que lleva a un hombre común a ascender a las alturas de la inmortalidad legendaria. En el fragor de la batalla, Ragnar Lodbrok se erige como una fuerza imparable, un titán entre mortales cuya destreza en el combate es tan legendaria como los propios dioses que los vikingos adoran. Su presencia en el campo de batalla es como la tormenta que se avecina, imparable e inevitable. Ragnar lleva consigo una espada forjada con el arte de los dioses, un arma que parece una extensión de su propio ser. Cada movimiento, cada golpe, está imbuido con una gracia mortal. Es un bailarín en la danza de la guerra, esquivando las cuchillas enemigas con la agilidad de un lobo y respondiendo con ataques precisos que encuentran su objetivo con la inevitabilidad de la muerte misma. Su escudo, marcado con las cicatrices de innumerables enfrentamientos, es más que una simple barrera física. Es un símbolo de su resistencia, una extensión de su voluntad de hierro que no se quiebra ni ante las embestidas más feroces. En el fragor del combate, su grito de guerra resuena como un trueno, infundiendo terror en los corazones de sus enemigos y fortaleciendo la moral de sus propios guerreros. Pero lo que realmente distingue a Ragnar es su habilidad para adaptarse. Es un estudiante del arte de la guerra, siempre observando, aprendiendo y evolucionando. Combina la brutalidad de un berserker con la astucia de un estratega, desorientando a sus oponentes antes de asestar el golpe final. En el apogeo de la batalla, cuando las espadas chocan y el destino pende en un hilo, Ragnar se eleva como un coloso entre los guerreros. Su valor no conoce límites, y su sed de victoria es insaciable. Cada cicatriz en su cuerpo cuenta una historia de sacrificio y triunfo, de momentos en los que desafió a la muerte y emergió victorioso.
Y así, cuando se cuentan las leyendas de Ragnar Lothbrok en los salones de los vikingos, se relatan historias de un guerrero que no solo luchó en la batalla, sino que encarnó la esencia misma de la guerra. Ragnar no solo venció a sus enemigos, los conquistó, los superó y se convirtió en la encarnación de la furia indomable que vive en el corazón de todo gran guerrero. Y finalmente, después de sumergirnos en la epopeya de Ragnar Lothbrok, no es exagerado afirmar que este guerrero, con su combinación única de astucia, coraje y visión, se erige como el mejor guerrero de todos los tiempos e historias. Su sombra es alargada, su influencia perdura, y su figura se erige como un faro eterno en el firmamento de los grandes guerreros de la historia. Ragnar Lothbrok, el supremo maestro de la guerra, el pionero de la exploración, el líder inigualable, vive como la encarnación misma de la grandeza vikinga. Si disfrutaste del video, te agradecería mucho si consideras suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos.